Buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a presentar el examen de computación con un ejercicio de PHP y una MySQL, empezando con el de PHP. Este ejercicio se trata de los salarios de trabajadores, sacándole el IX, el IRTRA y el salario neto. Entonces empezamos abriendo el PHP, que esto es lo que sirve para definir los arrays que vamos a usar, que sería la variable empleados y la variable salarios. Y cerramos ese PHP. Y luego abrimos un HTML, que ese nos va a servir para crear el formulario. Entonces empezamos abriendo HTML, luego head, que sería el título que pondríamos, que sería, yo le puse examen ejercicio 1, cerramos head. Luego abrimos body, que sería el cuerpo, donde se pondrían los formularios. Luego abrimos el formulario con el método post y empezamos detallando los empleados que vamos a poner, no detallando, sino poniendo el número de empleado con su caja de texto. Y también el salario del empleado con su caja de texto también, para poder ingresar los datos en el ejercicio. En este se usa input type text, porque lo que se refiere es que va a ser tipo texto con el nombre tx de empleado. Y el salario también va a ser tipo texto con nombre tx de salario, o sea, texto a salario. Y empezamos con el empleado número 2, que ese sería texto también y texto empleado, ya que se usa la misma caja de texto, solo que en el diferente empleado. Luego el salario, que sería tipo de texto, que sería tipo texto, y el nombre texto salario. Igual con el empleado 3, el tipo texto con el nombre tx de empleado, como en los demás, como les había mencionado. En el salario es igual el tipo texto con el texto salario, para usar esa caja en el formulario. Luego está el empleado 4 con tipo texto y el nombre, que es texto empleado. Luego está el salario de ese empleado con tipo texto y el nombre tx de salario. Y con esos 4 empleados terminamos los empleados y los salarios. Luego viene otro tipo de input, otro tipo de input en el type, que es submit. Lo que hace es enviar. El nombre le ponemos al botón btn enviar, y en value, que sería el nombre de lo que aparece en el botón, sería enviar. Y con el de abajo hacemos lo mismo. La diferencia es que en tipo se pone reset, lo que hace es borrar los datos que se habían puesto, si es que uno lo desea. Luego el nombre btn limpiar, que sería botón limpiar, y en value el nombre de la caja sería limpiar. Y cerramos el formulario, cerramos el cuerpo, que sería el formulario que habíamos hecho, y cerramos HTML. Y con eso concluimos HTML. Y ahora toca el PHP. En PHP lo que se empieza a hacer es declarando que la caja de texto del botón enviar funcione. Lo que se hace es si este botón hace que funcione. Luego con las variables, definiendo las variables para saber el proceso que se va a realizar. Entonces empezamos con la de variable empleados, que es igual a la caja de empleados, que es lo que realizamos en el HTML. Todas las cajas de texto que usamos con texto empleado. Luego la de salarios, variable salarios, que es igual a la caja de texto de salario, que serían los salarios de los empleados que usamos anteriormente en el HTML. Luego, como se pide el X, IRTRA y salario neto, se pone que el X, la variable X, vale 0, pero eso no va en realidad, sino que uno lo detalla ya en el proceso. Ya depende del salario que uno se ponga en el formulario. El IRTRA también 0, y después el salario neto 0, y el salario total, que sería la acumulación de todos los salarios. Y ahora empezamos con echo. Echo funciona para imprimir los datos de una vez. Entonces aquí lo que estamos haciendo es imprimir los datos en una tabla con borde 1, que el border 1 sirve para saber el grueso del borde. Luego otro echo para hacer los títulos, que sería empleado, salario normal, X, IRTRA y salario neto. Eso se hace con TR, que son las filas, que solo es una fila, y TH, que son como los espacios que hay entre cada uno. Luego empezamos con el proceso que lo utilizamos con for, y declaramos que la variable i es igual a 0, que la variable i tiene que ser menor a count al de variable empleados, y que la variable i va a ir incrementando cada vez que el proceso se realice. Y abrimos llave para hacer lo demás, detallar lo demás, y ponemos que el echo de ahora abrimos un nuevo tr, que sería una nueva fila más, con un th, que sería el espacio en el que iría,
y que ponemos que la variable empleados va dentro de un como paréntesis va la variable i, que es lo que hace que va, en lo que va corriendo el empleados va a correr como igual que el si, y cerramos td, que es la tabla, no es la tabla sino que como una línea. Luego abrimos otro td y empezamos con el de variable salarios, y lo mismo que el anterior con variable i, para que el proceso corra con el variable salarios, y cerramos un td. Y abajo hacemos lo del salario, el variable x, que la variable x es igual al salario con la variable i, porque es el proceso que se detalló con variable i, por el 0.0483, ya que el x vale a 4.83%, pero sin ponerlo por ciento sería 0.0483. Luego hacemos otro eco, abrimos una nueva fila y ponemos que imprima el dato de la variable x, y cerramos esa fila. Luego detallamos la variable IRTRA. La variable IRTRA es igual a la variable de salarios, o sea, el salario que se pone por igual a la variable i, que es del proceso, y se multiplica por el 0.01, que es igual a 1%. Y abajo se va a abrir un eco para imprimir el resultado de IRTRA. Y después de eso, en la siguiente línea definimos la variable de salario neto, que el salario neto es igual al salario con la variable i, que es la del proceso, menos entre paréntesis la variable x más la variable IRTRA. Lo que hace es agarrar los datos de lo que sale en la variable x y lo que sale en la variable IRTRA y lo suma, y eso se lo resta al salario que le tiene el empleado. Luego hacemos un eco más con un td más, pues para una fila más, y con eso se cierra la tabla. Y que ponemos que imprima el dato de salario neto, o sea que imprime el resultado de lo que dio de cada salario que el empleado. Y por último el salario total, que el salario total es igual al salario total más el salario neto, y con eso se cierra la llave. Luego ponemos un eco, que lo que estamos diciendo es que cierra la tabla, entonces va a imprimir y va a decir que ya no más. Después lo que se hace es un eco que va a imprimir el total de salarios, que es la suma de los salarios que habíamos detallado antes en el proceso. Entonces ponemos que el total de salarios imprima el salario total, y br lo que hace es hacer un espacio para que no sea de corrido el otro eco, sino que se corra hacia abajo y no hacia la derecha. Luego hacemos otro eco en el cual ponemos nombre y en el cual pongo mi nombre, y luego cerramos llave y cerramos PHP, y con este sería la resolución, o sea, el código de PHP. Ahora vayamos a ver cómo es que sale cómo es que funciona, y ponemos los datos. Estos serían los nombres de los empleados. Ahora pondríamos el salario que tienen. Y ponemos enviar, que es lo que hicimos antes, que es el botón enviar, para ver si funciona. Y como podrán ver, aquí están los nombres de los empleados, el salario, el IX que tiene cada salario de cada empleado, el IRTRA que tiene, y el salario neto, que es la suma del IX y el IRTRA, que estaría estos dos, y se lo restan al salario normal y sería el salario neto. Y el total de salarios está acá, y mi nombre que aparece aquí abajo. Ahora vamos con el problema de MySQL. MySQL pide que hagamos un problema sobre un taller de carros que se llama Rentacar. Entonces empezamos diciendo que cree esta base de datos. Si es que no existe Rentacar, que busque si no es que existe esta base de datos, y si no la hay, pues empezamos con la segunda línea, que sería cree la base de datos de Rentacar, si es que no hay otra. Entonces abajo ponemos que se use Rentacar, que sería el nombre de la base de datos, y empezamos creando las tablas. En este caso nos piden 3 tablas con relaciones. Empezamos con la tabla cliente y ponemos el código cliente, que va a ser int primary key, que significa que va a ser única y que no se puede repetir. Luego está el nombre con varchar, y el 50 significa que son 50 caracteres como máximo. Dirección, varchar, y 100 caracteres como máximo.
el teléfono también con varchar y solo 15 caracteres como máximo, y el Gmail también varchar como 100 caracteres como máximo. Aquí, como se pueden dar cuenta, el int no se pondría entre comillas, pero el varchar sí se pone entre comillas, por lo que el int y el decimal nunca van a ir con comillas, pero el varchar y char y date sí van a ir entre comillas siempre. Ahora creamos la tabla vehículo. Lo que hacemos es poniéndolo matrícula, que es lo que tiene el carro, con int primary key, que sabemos que va a ser solo números, que va a ser tipo entero, o sea que no va a ir entre comillas. Luego la marca en varchar con 100 caracteres como máximo. El modelo también también varchar y con 100 caracteres como máximo. El color también varchar con 100 caracteres como máximo. El precio en decimal, y el 11 significa como 11 enteros, y el 2 significa 2 decimales. O sea, la coma lo que hace es separar el 11 y 2, que sería 11 enteros y 2 decimales. El tipo de vehículo sería varchar como 50 caracteres como máximo. Y cerramos la tabla vehículo. Y ahora creamos la tabla alquiler vehículo. Y empezamos. El ID de alquiler, que sería int primary key, que va a ser entero para que no se repita. Luego la fecha del alquiler, que sería con date, y en date sabemos que va entre comillas. Y luego está fecha de evolución, que también es date, entonces va entre comillas. Luego está el depósito en decimal con 11 enteros y 2 decimales. Y el monto pago también está en decimal con 11 enteros y 2 decimales. Y el código de cliente, como está relacionado con la tabla cliente, se dará entero, y la matrícula también será entero, ya que está relacionado con la tabla vehículo, ya que se tiene que poner como se detalló en cada tabla, y si no, ya que no funcionará la relación, si no es que se pone igual. Y luego de eso ponemos foreign key, que sería que agregue esta llave foránea del código cliente con referencia de la tabla cliente con el código cliente. Y luego sería que otra llave foránea, que sería que se llama matrícula, con referencia a la tabla vehículo con el código matrícula. Esto lo que hace es relacionar las tablas, ya que para que se tengan que poner los mismos datos en esos, y se tiene que poner igual como se detalló en la tabla para que la relación funcione. Luego de eso vamos a insertar datos a las tablas, y aquí empezamos con insertando datos a la tabla cliente, que aquí lo primero que va sería el código del cliente, que va en entero. Luego el nombre del cliente, el nombre que va entre varchar, entonces entre comillas, igual que la dirección entre comillas, el número de teléfono y el Gmail. Y como se podrán dar cuenta, son 3 datos los que insertamos en cada tabla. Y aquí está la ID diferente de cada cliente, el nombre de cada uno, la dirección en la que vive, el número de teléfono al que se le puede contactar y el Gmail al que se le puede hablar también. Ese sería los datos de la tabla cliente. Luego están agregar los datos a la tabla vehículo. En la tabla vehículo lo que se inserta primero sería la matrícula. Luego sería la marca. Luego el modelo, o sea el año, el color, el precio y el tipo de vehículo. Entonces, como se podrán cuenta, en los 3 hicieron así. Como este es tipo entero, este es tipo varchar, este es decimal y este es varchar. Por lo que se tiene que poner entre comillas los que son varchar, y los que son entero o decimales no. Y aquí, como se podrán dar cuenta, cada uno tiene su diferente modelo, diferente año, el diferente color, diferente precio, diferente tipo de carro y por supuesto diferente tipo de matrícula, ya que no puede ser igual. Y por último, la tabla vehículo, insertamos los datos a esa tabla. En esta tabla lo que pide es agregar el ID de alquiler, o sea el número del alquiler. Este está entero, por lo cual no va entre comillas. Luego va la fecha en la que pidió el alquiler, la fecha en la que tiene que devolverlo, y como son date, tiene que entre comillas. Luego está el monto, el depósito, el número del depósito con el que ingresó y está en decimal, por lo cual no va entre comillas. Luego está el monto del pago, o sea lo que tiene que pagar por el carro, por el alquiler. Y como está en decimal, no va entre comillas. Luego está el código del cliente, como se podrán dar cuenta, está en la tabla cliente, que es el mismo, que es el cliente que alquiló este carro. Entonces están poniendo los datos del ID cliente, que están acá.
y como es entero no va entre comillas. Y por último la matrícula, que es para saber la matrícula del carro que están alquilando, para así tener, esa es la relación que sería saber la relación. Y así como esta es la relación. El último, como es entero, no entre comillas. Y esta relación, el último va con vehículo y el anterior va con clientes. Como se podrán dar cuenta, son el mismo número, porque tiene que tener relación para así saber qué fue el cliente y la matrícula. Y por último ponemos select asterisco from cliente. Lo que está haciendo es seleccionar la tabla cliente, al igual que seleccionar la tabla de alquiler vehículo y seleccionar la tabla vehículo. Entonces lo corremos y como se podrán dar cuenta el resultado de las tablas. Aquí está la tabla cliente con su código cliente, nombre, dirección, teléfono y email de cada cliente. Luego el alquiler vehículo, del ID alquiler, fecha de alquiler, fecha de devolución, el depósito, el monto pago, el código del cliente y la matrícula. Y aquí está el de vehículo, que sería la matrícula, marca, modelo, color, precio y vehículo. Y aquí en alquiler vehículo, como se pueden dar cuenta, está el código cliente y la matrícula, que son del cliente y de la tabla vehículo. Y esa sería la relación. Y el diagrama quedaría así, como podrán ver. Queda así con la relación del cliente, alquiler vehículo y vehículo. Como se pueden dar cuenta, vehículo y cliente están relacionados con el alquiler vehículo, por lo cual aquí aparece la relación, como podrán dar cuenta. Y ese sería el código de MySQL, y con eso sería el día de hoy, con todos los códigos y explicando cómo es que funciona cada línea. Y eso sería todo, espero que hayan entendido y muchas gracias por su atención.